Hay un tipo de silencio que se instala en una casa después de que el amor se ha ido a dormir. No el amor romántico, no el de las películas, sino el amor cotidiano, el que da por sentado, el que respira a tu lado cada noche sin preguntarse realmente qué hay en tu alma. Ese es el amor de mi hermano, Mateo. Y la mujer que duerme a su lado, es Valentina. Ella sigue siendo la esposa de mi hermano, pero también es la mujer que nunca olvidaré. La que me enseñó que el deseo puede tener el sabor del peligro y el perfume de las flores que ella cuida en el jardín. Esta es la historia de cómo me enamoré de la única mujer en el mundo que no debía ni siquiera mirar. Y si alguna vez has guardado un secreto que te parte en dos, que te hace sentir viva y muerta al mismo tiempo, entonces, quédate. Suscríbete a este pequeño rincón de confesiones, porque esta noche, la lluvia y yo te lo vamos a contar todo. Llegué a su casa como un pájaro con el ala rota. Había terminado una relación de años, mi trabajo se había ido al diablo y mi departamento, la ciudad, se sentía más como una jaula que como un hogar. Mateo, siempre el protector, el hermano mayor perfecto, no dudó. Vente a casa, chaparra. Hay espacio de sobra. Casa era la palabra que usaba, pero no era mi casa. Era la casa que él había construido con Valentina. Un santuario de paredes blancas, muebles de madera oscura y un jardín que parecía sacado de una revista. Y en el centro de ese universo, estaba ella. Valentina. Desde el primer día, fue más que amable. Fue luminosa. Mientras Mateo se iba a trabajar antes de que saliera el sol y volvía cuando ya solo quedaban ganas de cenar y ver la tele, era Valentina quien llenaba los silencios de la casa. Recuerdo la primera semana. Yo me la pasaba encerrada en mi cuarto, lamiendo mis heridas. Una tarde, tocó a mi puerta. No puedes vivir de tristeza y aire, Sophie, me dijo. Su voz era como terciopelo. Grave, pero suave. Hice té de manzanilla. Dicen que arregla casi todo. Y si no, para eso están las galletas con chispas de chocolate. Entró y se sentó en el borde de mi cama como si lo hubiera hecho toda la vida. No me preguntó por mi ex, no me dio consejos que no había pedido. Simplemente me habló de su día. De la vecina chismosa, del gato que se había robado un trozo de jamón, del color increíble que estaba tomando el cielo al atardecer. Y por primera vez en meses, me reí. Una risa de verdad. Fue la primera pieza del rompecabezas. La primera puntada en este tejido prohibido que empezamos a crear sin darnos cuenta. Los días se convirtieron en semanas. Y la gratitud empezó a sentirse diferente. Ya no solo la admiraba. Empecé a observarla. Observaba la forma en que su cabello oscuro caía sobre sus hombros cuando se agachaba a quitar una mala hierba del jardín. El lunar diminuto justo encima de su labio superior, que solo se notaba cuando la luz le daba de cierta manera. La concentración en su rostro cuando leía un libro, frunciendo el ceño ligeramente. Nuestras rutinas se entrelazaron. Café por la mañana, las dos solas, mientras Mateo ya estaba en alguna junta. Comíamos juntas, veíamos series por la tarde. Hablábamos de todo y de nada. De nuestros sueños de la infancia, de los miedos que no le contábamos a nadie. Descubrí que amaba el cine francés, que odiaba el cilantro y que tenía una cicatriz casi invisible en la ceja de cuando se cayó de un árbol a los 8 años tratando de rescatar a un gatito. Pequeños detalles, íntimos, que sentía como un privilegio conocer. Y luego estaban los toques. Accidentales. O al menos, eso me decía a mí misma. Estábamos preparando chiles en nogada para la cena de aniversario de unos amigos de Mateo. La cocina era un caos delicioso de olores, la carne, la fruta, las especias. Yo estaba picando la nuez y ella estaba a mi lado, preparando la salsa. Nuestros brazos se rozaban cada vez que una de las dos se movía para alcanzar algo. Al principio, me apartaba instintivamente, como si su piel quemara. Pero luego, dejé de hacerlo. Dejé que mi brazo descansara junto al suyo. Sentí el calor de su piel a través de la tela de mi blusa. Era una corriente eléctrica sutil, pero constante. En un momento, me agaché para sacar una olla del gabinete inferior. Al levantarme, no medí bien el espacio. Mi cabeza chocó suavemente con su hombro y mi mano, buscando apoyo, aterrizó en la curva de su cintura. Fue un instante. Un segundo. Pero en ese segundo, el mundo se detuvo. La cumbia en la radio se desvaneció. El olor a comida desapareció. Solo existía la sensación de su cuerpo firme bajo mi mano, el aroma de su perfume mezclado con canela, y sus ojos. Levanté la vista y ella ya me estaba mirando. No con sorpresa. No con enojo.
Su mirada era intensa, profunda, como si estuviera viendo directamente a través de mí, leyendo el pensamiento que ni yo misma me atrevía a formular. «¿Estás bien?», susurró. Su aliento olía a menta. Yo solo asentí, incapaz de hablar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Aparté la mano como si me hubiera electrocutado. «Sí, perdón, qué torpe», balbuceé, dándome la vuelta para seguir con lo mío, con las mejillas ardiendo. Ella no dijo nada más. Pero cuando volví a mirarla de reojo, vi que se estaba mordiendo el labio inferior, con la misma mirada pensativa en el rostro. Esa noche, mientras cenábamos con Mateo y sus amigos, y todos reían y hablaban, yo solo podía pensar en ese segundo en la cocina. En la sensación de su cintura bajo mi mano. Y me di cuenta, con un terror que me heló la sangre, de que estaba cruzando una línea. Una línea invisible, pero más real y peligrosa que cualquier muro de concreto. ¿Cómo le pones nombre a algo que no debería existir? No era solo una atracción. Era un reconocimiento. Era como encontrar una parte de mi alma en el lugar más inesperado y prohibido. Empecé a vivir en un estado de alerta constante. Cada gesto suyo, cada palabra, la analizaba hasta el cansancio. Si me decía «qué bonita te ves hoy, Sophie», mi corazón daba un vuelco y me preguntaba, ¿lo dice por ser amable, como se lo diría a cualquiera? ¿O hay algo más? Si veíamos una película y en una escena romántica, ella suspiraba, yo me quedaba inmóvil, preguntándome en quién estaría pensando. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y creo que ambas lo sabíamos. Empezamos a jugar un juego peligroso, un baile de miradas y silencios. Una tarde, Mateo tuvo que salir de la ciudad por un viaje de trabajo de 2 días. La casa se sentía enorme y vacía sin él. O tal vez no vacía, sino llena de una posibilidad que me aterraba y me atraía a partes iguales. Esa noche, pedimos pizza y abrimos una botella de vino. Nos sentamos en el tapete de la sala, con cojines esparcidos por el suelo. Pusimos música, la que nos gustaba a nosotras, no la que le gustaba a Mateo. Hablamos durante horas. Valentina se veía diferente esa noche. Más relajada. Se había soltado el cabello y el vino le había puesto un rubor precioso en las mejillas. Me contó de su primer amor, un chico italiano que conoció en un viaje de intercambio. Me contó de sus sueños de abrir una pequeña florería algún día. «A veces siento que mi vida es como este jardín», me dijo, mirando por el ventanal hacia la oscuridad. Hermoso, cuidado, perfecto a los ojos de todos, pero cercado. Con límites que no puedo cruzar. Su mirada se encontró con la mía, y en ese momento, sentí que no estaba hablando del jardín. Me acerqué un poco más. El espacio entre nosotras era eléctrico. «Tus flores son las más hermosas que he visto», le dije en un susurro. Ella sonrió, una sonrisa triste. «Pero crecen en la tierra de alguien más». Esa frase se me clavó en el pecho. Acercó su mano y, con la punta de sus dedos, rozó un mechón de cabello que me había caído sobre la cara. Su toque era tan suave, tan deliberado. Siguió el contorno de mi mejilla, bajó por mi mandíbula. Yo cerré los ojos, entregándome a esa caricia prohibida. Mi respiración era un caos. Podía oler el vino en su aliento, el perfume en su piel. Estaba sucediendo. Eso que había imaginado en mis sueños más secretos, estaba a punto de suceder. Abrí los ojos. Sus labios estaban a centímetros de los míos. Vi cómo su mirada bajaba a mi boca y luego volvía a mis ojos, como pidiendo permiso. yo se lo di. Incliné mi cabeza, lista para cerrar la distancia. Ring, ring. El sonido del teléfono de la casa, estridente y profano, rompió el hechizo. Las dos saltamos como si nos hubieran descubierto en pleno crimen. Valentina se levantó de un brinco, alisándose la ropa. «Debe ser Mateo», dijo, con la voz temblorosa, sin mirarme. Corrió a contestar. Y yo me quedé en el suelo, con el corazón en la garganta y el sabor amargo del casi en los labios. Escuchaba su voz al otro lado de la sala, forzando una normalidad que ya no existía. Hola, mi amor. Sí, todo bien por acá. Sophie y yo vimos una película. Te extrañamos. Te extrañamos. En plural. Como si fuéramos una unidad. Una mentira piadosa que escondía una verdad a punto de estallar. Esa noche, ninguna de las dos durmió. Podía sentir su insomnio a través de las paredes. Y supe, con una certeza absoluta, que ya no había vuelta atrás.
Habíamos llegado al borde del precipicio, y solo era cuestión de tiempo para que una de las dos decidiera saltar. El regreso de Mateo fue extraño. Las dos actuábamos con una cautela exagerada. Éramos demasiado amables, demasiado correctas. Evitábamos quedarnos solas. Si yo entraba a la cocina, ella salía. Si ella se sentaba en el sofá, yo me iba al jardín. Mateo no notó nada. O no quiso notar. Estaba feliz de estar en casa, nos contaba de su viaje, nos abrazaba a las dos. Y cada vez que nos abrazaba juntas, sentía el cuerpo de Valentina tenso junto al mío. Un triángulo imposible. El clímax de nuestra historia no contada llegó unas semanas después. Era el cumpleaños de Mateo. Valentina, como siempre, organizó la fiesta perfecta. El jardín se llenó de luces, de amigos, de música y risas. Yo me sentía como una extraña en mi propia piel. Me puse el vestido más bonito que tenía, me maquillé, sonreí y felicité a mi hermano. Pero mis ojos, traicioneros, no dejaban de buscarla a ella. Y ella estaba deslumbrante. Usaba un vestido rojo que se ceñía a su cuerpo, el cabello recogido en un moño elegante que dejaba su cuello al descubierto. Se movía entre los invitados como una reina en su corte, siempre sonriente, siempre perfecta. La esposa perfecta. Nuestras miradas se cruzaron 1000 veces esa noche. A través de las cabezas de los demás, por encima del hombro de alguien que contaba un chiste, entre el humo del asador. Eran miradas cargadas de todo lo que había pasado y todo lo que no podía pasar. De deseo, de miedo, de reproche. La fiesta terminó tarde. Los últimos invitados se fueron, dejando tras de sí un rastro de vasos vacíos y conversaciones a medias. Mateo, feliz y bastante borracho, se despidió de su último amigo y prácticamente se desplomó en el sofá de la sala, quedándose dormido al instante. Valentina y yo nos quedamos solas en medio del desastre. Yo empiezo a recoger afuera, dijo ella, con la voz cansada. Te ayudo, respondí. Salimos al jardín. La noche estaba fresca. La música se había apagado y solo se escuchaba el canto de los grillos. En silencio, empezamos a recoger vasos, a apagar las velas. Ninguna de las dos hablaba. El aire estaba espeso, pesado. Cuando terminamos, nos quedamos paradas una frente a la otra, cerca de la alberca. La luz de la luna se reflejaba en el agua y en sus ojos. Gracias por ayudarme, dijo en voz baja. Siempre, respondí. Y entonces, se rompió. Vi cómo sus hombros empezaban a temblar. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. No un llanto escandaloso, sino un llanto silencioso, desgarrador. Sin pensarlo, di un paso y la rodeé con mis brazos. Ella se aferró a mí como si yo fuera su único salvavidas en medio del océano. Lloró contra mi hombro, y yo simplemente la sostuve, acariciando su espalda, sintiendo como cada uno de sus sollozos era una puñalada en mi propio corazón. No puedo más, Sophie, susurró contra mi cuello. No puedo seguir fingiendo. SHHH, ya sé, le dije, con la voz rota. Yo tampoco. Se separó de mí lentamente. Sus ojos, hinchados y rojos, estaban llenos de una vulnerabilidad que nunca le había visto. Me tomó la cara entre sus manos. Sus palmas estaban frías. Esto está mal, dijo, más para ella que para mí. Lo sé, respondí. Es tu hermano, él te adora. Él me adora a mí. Lo sé. Pero cuando te miro, cuando estás cerca, siento que por fin puedo respirar. Y al mismo tiempo, siento que me ahogo. Y antes de que pudiera responder, antes de que la razón pudiera interponerse, me besó. No fue como casi sucede en la sala. Este beso no fue tentativo. Fue desesperado. Hambriento. Lleno de semanas de tensión acumulada, de miradas robadas, de palabras no dichas. Era un beso que sabía a vino, a lágrimas y a rendición. Sus labios eran suaves y exigentes, y yo le respondí con la misma urgencia, con la misma necesidad. Mis manos se enredaron en su cabello, deshaciendo el moño perfecto. Sus brazos me rodearon la cintura, pegándome a ella con una fuerza que me dejó sin aliento. Ya no éramos la cuñada y la esposa. Éramos solo dos mujeres, en la oscuridad de un jardín, confesando con el cuerpo lo que el alma gritaba en silencio. Fue un beso que borró el mundo. Borró a mi hermano dormido en el sofá, borró la casa, borró el bien y el mal. De repente, un ruido. El rechinido de la puerta de cristal que daba a la sala. Nos separamos de golpe.
El pánico, frío y paralizante, nos invadió. Miramos hacia la casa. La puerta estaba entreabierta. Mateo se había movido. ¿Nos había visto? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? El corazón se me detuvo. El mundo que habíamos borrado con un beso volvió de golpe, más feo y cruel que nunca. Miré a Valentina. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos como platos, fijos en la puerta. El terror reflejado en su cara era un espejo del mío. Nos quedamos ahí, congeladas, esperando el grito, la acusación, el fin de todo. Pero solo hubo silencio. Él nunca dijo nada. Al día siguiente, actuó como si nada. Se quejó de la resaca, nos dio las gracias por la fiesta y se fue a trabajar. Y nosotras volvimos a nuestro silencio. Pero era un silencio diferente. Ya no era de tensión, sino de culpa. De complicidad. La línea no solo la habíamos cruzado, la habíamos hecho cenizas. Ya no había vuelta atrás. Ese beso fue nuestro principio y nuestro fin. Me fui de esa casa una semana después. Inventé una excusa, una oferta de trabajo en otra ciudad. Mateo no lo entendió, pero lo aceptó. Valentina me ayudó a empacar. Em silêncio. El aire entre nosotras era irrespirable. El día que me fui, cuando el taxi ya esperaba afuera, me dio un último abrazo. Un abrazo rápido, formal. Pero en mi oído, susurró una sola palabra. Perdóname. No sé si me pedía perdón por haberme besado, o por no haberlo hecho antes. O quizás, por amarme. O por no ser lo suficientemente valiente como para dejarlo todo por ese amor. Yo solo negué con la cabeza y le susurré de vuelta, no hay nada que perdonar. Y me fui. Ahora vivo a cientos de kilómetros de distancia. A veces, hablo con mi hermano por teléfono. Me pregunta si ya tengo novio. Y detrás de su voz, a veces, escucho la de ella. Un hola, Sophie lejano y frágil. Y mi corazón se hace un nudo. Ella sigue siendo la esposa de mi hermano. Sigue cuidando su jardín perfecto y haciendo café por las mañanas. Pero también es la mujer que me enseñó qué es el deseo. Es la cicatriz que llevo en el alma y el beso que todavía siento en la oscuridad de la noche. Ella es mi más grande amor y mi más profundo arrepentimiento. Y ahora te pregunto a ti. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado a luchar por un amor imposible, destruyendo a tu familia en el proceso? ¿O habrías hecho lo que yo hice, huir, para que al menos, la memoria de lo que pudo ser, quedara intacta? Déjame tu historia en los comentarios. A veces, compartir el peso lo hace un poco más ligero. Y si te sentiste conectado con esta confesión, suscríbete. Porque hay muchas clases de amor, y aún más clases de silencios. Y aquí, tenemos tiempo para todos ellos.